bebé y llamó a su bebé Judas. Y ella lo amó con todo su corazón. Pero ahora el nombre de Judas es un nombre de infamia, es un nombre de deshonra, es el nombre de la traición. Y aún así, Jesús escogió a Judas. Por favor, empecemos a leer en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esta es la clave, subráyelo. Pero hay algunos de vosotros, está hablando a sus discípulos, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? La palabra literal aquí es demonio. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él era uno de los 12 discípulos. Jesús lo escogió. Ahora, la escena es en el jardín de Getsemaní. La noche es oscura. Jesús está orando hasta que el sudor sobre su bendita frente era como gotas de sangre. Está en angustia. Sus discípulos están dormidos, no pudieron velar ni orar con él. Y de repente hay un ruido. Escuchan susurros, el resonar de armaduras, los pasos lentos, antorchas encendidas. Ese lugar de oración secreto ahora está lleno de gente. Los sacerdotes están allí. Sus ojos arden con odio y enojo. Y de esa muchedumbre sale un hombre. Su nombre es Judas. Él tiene una sonrisa malévola en su rostro, pero no puede esconder la traición en sus ojos. Él da un paso y pone un beso en la mejilla encantadora y pura de Jesús y dice, con labios llenos de hipocresía: saludos, maestro. Como dice la versión Reina Valera: salve, maestro. Y ese beso debió haber quemado como un carbón del infierno. Era el beso de la traición. Era el beso de la muerte.
¿Cómo sucedió todo esto? ¿Fue todo esto para Jesús una sorpresa? Es decir, Jesús escogió a este hombre. ¿Era Jesús un mal juez del carácter humano? ¿Cometió Jesús un error? Amigo, Él nunca cometió un error. La Biblia dice, bien lo ha hecho todo. Él sabía exactamente, a plenitud, lo que estaba haciendo cuando escogió a Judas. La pregunta, entonces, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué puso a un traidor en el ministerio? ¿Por qué querría que un sucio delator lo representara? ¿Quién quiere un hombre así en su grupo, con los ojos bien abiertos, sabiendo que lo traicionaría? Es una buena pregunta, y creo que tiene una buena respuesta. Y pienso que usted va a encontrar hoy, como en toda la Escritura, va a encontrar en la respuesta una palabra de advertencia. Va a encontrar en la respuesta una palabra de seguridad. Y va a encontrar una palabra de consuelo. Al estudiar este pasaje nos preguntamos y observamos los pasajes relacionados, y al preguntarnos por qué Jesús escogió a Judas. Ahora, hoy deseo compartirle 4 pensamientos. Primero quiero que usted vea la lección acerca de la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación. Por favor, leamos el versículo 64. Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. A propósito, al mirar a esta congregación hoy, Él sabe quiénes son los verdaderos creyentes. Él sabe la diferencia. Hay algunos de ustedes aquí sentados que llevan a cabo todos los rituales, se ve como todos los demás. Pero hay una línea que divide a las personas hoy: las que creen y las que no creen. Él no está hablando de creer intelectual. La palabra creer aquí significa confiar de todo corazón. Jesús supo quién confiaba en Él. Y Jesús sabía quién no confió en Él. Si usted no confía en Él, usted no es salvo. Porque la Biblia dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Escuche cuidadosamente, esta es la palabra de advertencia. Porque hay muchos que están exactamente en la misma posición que Judas estaba. Verá, Judas tenía buena apariencia. Aparentaba ser como los demás. Si usted lo hubiera visto, habría dicho, ¡qué gran tipo es este Judas! Por ejemplo, él tenía la asociación correcta. ¿No estaba acaso codeándose con los otros 11? Es una buena compañía. Él era uno de los íntimos de Jesús. Jesús lo llamó amigo. Él pasó 3 años y medio en el mejor seminario del mundo, estudiando con el Señor Jesucristo, aprendiendo los hechos, oyendo a Jesucristo hablar. ¿Qué asociación que tenía este hombre? Y le diré que no solo tenía la asociación correcta, él también tenía buena reputación. Cuando Jesús estaba en la última cena y dijo, uno de ustedes va a traicionarme, los discípulos no respondieron, oh, yo sé quién es, debe ser Judas. La verdad es que ellos llegaron a pensar que era Pedro. Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Ellos contestaron, ¿soy yo, Señor? Permítame decirles cuánto confiaba en Judas. ¿Sabe qué trabajo tenía Judas? Judas era el tesorero. Él era el tesorero de este pequeño grupo. La Biblia dice que él tenía la bolsa. Él era el hombre que tenía en la bolsa con el dinero. ¿A quién hace usted tesorero? A la persona que tiene la mayor apariencia externa de integridad, al que respeta más. Estoy diciendo que él tenía la asociación correcta, él tenía la reputación correcta, y le diré algo más, él tenía la participación correcta. Él era un obrero. Él salió con los otros cuando iban a enseñar, predicar y hacer lo bueno. Él estaba en medio del grupo. Tenemos que vivir en alguna parte, en el cielo o el infierno para siempre. Y Jesús escogió a Judas, pienso que para ayudarnos a entender la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación.
Jesús sabía quiénes eran los que no creían. En otras palabras, piénselo, amigo, el evangelio social, ¿de qué sirve si un hombre ha sido educado en una escuela progresiva? ¿De qué sirve si él viste con ropa lujosa? ¿De qué sirve si se alimenta con comida enriquecida con vitaminas? ¿De qué sirve si duerme en un colchón suave? ¿De qué sirve si muere sin dolor con la ayuda de las drogas de alta potencia? ¿De qué sirve si se le entierra en un bello cementerio, un lindo parque memorial? ¿De qué sirve si él debe resucitar en el juicio y debe comparecer ante un Dios que no conoce? No me opongo a estas cosas. Debemos hacer todo lo posible por aliviar el dolor humano, pero que Dios nos perdone si fracasamos en predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El medio ambiente no es suficiente. Jesús le dio uno maravilloso a Judas. El hombre se metió en problemas en el Edén. El segundo punto que quiero que aprenda: no solo una lección acerca de la hipocresía religiosa y la necesidad de la salvación, sino también hay una lección que involucra la soberanía divina y la fiabilidad de la Escritura. La soberanía divina. Por favor, mire el versículo 64. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Leamos Juan capítulo 13, solo avance unas páginas y observe conmigo el versículo 18. Jesús está hablando acerca de uno que necesitaba salvarse y dijo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido. Ahora note, más para que se cumpla la Escritura, no pierde esto, para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús está citando el Salmo 41, versículo 9, el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar. Ahora, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahora, ¿quién? El Mesías. Jesús dijo: miren, yo lo he escogido, sé a quién he escogido. Hay uno entre ustedes que no cree, él es un demonio. Pero dijo: hace tiempo en la Escritura dice que esto pasaría. Esto no es un accidente. Esto no es algo que salió mal. La soberanía divina se ve a través de las edades. Esto tenía que tomar lugar. Y luego dice que esto tenía que suceder para que la Biblia, la Escritura, se cumpliera. Y agregó: cuando ustedes lo vean, entonces podrán saber que yo soy el Mesías. Sabía que Judas predicó un maravilloso mensaje, que Jesús es el Mesías. El bribón impío. Verá, cuando el hombre gobierna, Dios reina sobre él. ¿Tenía Judas una opción? Claro que sí. ¿Fue Judas obligado a traicionar a Jesús? Claro que no. Dios le dio una opción. Dios quería que se salvara, Jesús lo amó, Jesús lo hubiera perdonado, Jesús lo hubiera salvado. Usted dirá: si eso es verdad, entonces como se profetizó lo que haría, significa que Judas no tenía ninguna opción. Oh, sí, él tenía sus opciones. Claro que sí. ¿Piensa que Dios lo creó cojo y luego lo culpó por cojear? No. Permítame explicarlo, querido amigo. Cuando el hombre propone, Dios dispone. Lo que nosotros vemos es un punto a la vez. Dios ve todo a la vez. ¿Sabía que hay algo que Dios no puede hacer y es aprender algo? Piénselo. Dios no puede aprender nada. ¿Cómo puede Dios aprender algo? Él lo sabe todo. ¿Cómo puede ser omnisciente y aprender algo? Dios sabía exactamente lo que Judas iba a hacer antes de lo que lo hiciera. Judas tenía una opción, rotundamente sí. Dios lo sabía, sí. Dios lo sabía antes de la creación, sí. Le dio Dios una oportunidad, sí. Dios está aún en control, sí.
Es algo increíble. La responsabilidad humana y la soberanía divina. Usted y yo moramos en el tiempo. Dios mora en la eternidad. El pasado, el presente y el futuro son todos iguales para Él. Hay una palabra de advertencia. Cuidado con la hipocresía religiosa. Hay una palabra de seguridad. Nada está fuera de su control. Nada. Nada. Ahora, Dios sabe exactamente todo lo que pasa. Hará. Y le diré, amigo, estamos con los que triunfan. Jesús reinará donde el sol termina sus jornadas sucesivas. Su reino se extiende de costa a costa hasta que la luna no se ponga ni mengüe más. La tercera lección que quiero que aprendamos. No solo la lección de la soberanía divina y la fiabilidad de la Escritura, sino también la responsabilidad personal y la tragedia del pecado. Dijimos que Judas era responsable por lo que él hizo. Él no era un robot. No lo obligaron a que hiciera eso. La Biblia nos dice claramente que Judas era un ladrón. Regresemos a Juan capítulo 6 y por favor veamos de nuevo el versículo 64. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ahora versos 70 y 71. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, Judas era un ladrón. Traicionó al Señor Jesús. Lo vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El pecado lo engañó a Judas. Después de que entendió lo que él había hecho, cuando se dio cuenta que había sido engañado por el pecado, la Biblia dice que fue a los principales sacerdotes y a los ancianos y les devolvió las monedas y les dijo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Lo que había hecho permanecía en su mente como un velo de muerte, carcomía su conciencia, lo llevaba a la desesperación. El pecado lo engañó. El pecado promete mucho, pero paga poco. El pastor anterior de esta iglesia, el doctor Lee, solía decir: usted puede comerse el maíz del diablo si quiere, pero él lo ahogará con la tusa. Eso es lo que le pasó a Judas. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Su pecado lo engañó, y el pecado lo engañará a usted, mi amigo. Pero Dios le dio a usted una opción. Dios le dio a usted una opción. Dios me dio una opción. Dios le dio a usted una opción. Le dio a Judas una opción. Dios sabía que escogería, mas no obstante él tenía una opción y fracasó. Él murió y fue al infierno. Él fue a su propio lugar. El pecado lo engañó. El pecado lo destruyó. El pecado lo condenó. Por último, quiero que veamos en los pocos minutos que nos quedan. Quiero que veamos no solo la tragedia del pecado, sino también la seguridad del creyente. ¿Sabe? De vez en cuando alguien me dice: Pastor Rogers, una de las razones por las que yo no puedo creer en la seguridad eterna es por el caso de Judas. Judas perdió su salvación. ¿Ha estado escuchando, amigo? Judas nunca tuvo la salvación. Judas nunca fue salvo. La Biblia dice en el versículo 64, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían.
Existe una gran diferencia entre Judas y Simón Pedro. Por favor, mire el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora escuche, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había dos categorías ese día. Judas, exteriormente religioso, pero nunca había tenido un nuevo nacimiento. No había nacido de nuevo. Y Simón Pedro, ordinario, tropezador, pero creía. Y Dios lo guardó. Por favor, regresemos al versículo 37, capítulo 6. Versículo 37. Escuche cuidadosamente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vendrá a mí. Ahora mire esto. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué le parece? ¿No es esto maravilloso? Ese era un buen lugar para un amén. Muy bien, ahora leamos el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, recuerde que Judas no creía. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Permítame decirle algo, amigo. Usted necesita poner su